Vaya robo en el derbi de anoche. Vaya robo. Menos mal que el Madrid se sobrepuso una vez más. Empezamos. Blanco sobre negro, blanco sobre negro, blanco sobre negro. El partido tuvo de todo. Pero desde el principio, desde que empezó el Real Madrid camino al Wanda, con el autobús rodeado de aficionados madridistas llevándolo en volandas, ahí ya se estaba disputando el partido. Hay que decirlo, no suele suceder, pero la afición del Madrid cumplió. Llevó al equipo, pues eso, en volandas hacia un estadio muy hostil, como es el Wanda. Y bueno, pues para todos aquellos que dicen no lo pueden entender, o nosotros sí que sentimos el escudo y ellos son solo trofeos, o no sé qué historias, pues ahí está una vez más la afición del Madrid cumpliendo. Que no digo que lo suele hacer siempre, de hecho a menudo no lo hacen, pero en Champions sí que es verdad que dan la talla. Muy bien, un 10 por la afición del Madrid. Y en cuanto al equipo, pues hay que decir que se ve que se sentían tan cómodos en el autobús, rodeados de madridistas, que se decidieron quedar ahí un minutito más. El partido para ellos empezó en el minuto 2. El minuto 1 lo regalaron, no se bajaron del autobús y decidieron empezarlo en el minuto 2. Entonces, claro, si tú no te presentas en el minuto 1, pues aprovecha el rival y te mete un gol. Empezó de culo. Realmente el planteamiento del Madrid pues consistía en vamos a esperar a que el Atlético se desespere y vengan hacia arriba para dejarnos huecos y entonces matarles, pero es que eso no llegó a ocurrir. No llegó a ocurrir porque el Atlético necesitaba solo un gol y lo metió en la primera jugada. Así que al traste todo el planteamiento y más allá de alineaciones de 11 iniciales, etc., el partido se volvió loco desde el segundo 30, que fue cuando metió el primer gol y el único del partido, el Atlético de Madrid. Y a partir de ahí hubo varias fases. La primera es un equipo como el Madrid un poco en shock y sin esperarse realmente eso que acababa de pasar. Se pegó la primera parte entera casi no persiguiendo el balón porque el dominio de la posesión era del Madrid, pero pasándoselo sin saber qué hacer, sin muchas ideas. Y el Atlético, por supuesto, poniendo también su propio autobús, doble autobús más bien, delante de la portería, porque ya tenían lo que querían conseguir, que era su gol de ventaja. Ahora estaba empatada la eliminatoria y no necesitaban más. A partir de ahí daba la sensación de que ambos equipos firmaban los penaltis, que fue a la postre lo que acabó sucediendo. Pero antes de eso ocurrieron varias cosas. Y ahí es donde quiero decir que, por lo que sea, no se está haciendo hincapié, ni desde los medios ni desde ninguna otra plataforma, en el atraco a mano armada que sufrió una vez más el Real Madrid para que el Atlético pudiera llegar a esa injusta tanda de penaltis. Injusta no por cómo se desarrolló, sino por el hecho de que tuviera lugar. Jamás debió jugarse esa tanda de penaltis. Y voy a ir paso por paso, relatando lo que fue sucediendo. Probablemente escucharéis a mucha gente hablar de que el penalti que se mandó repetir en la tanda no debió repetirse, o que era muy raro, que no era lo suficientemente claro, que nunca han visto algo así, etc. Vamos a pensar primero en lo que ocurrió antes para llegar hasta ahí, y luego ya juzgaremos eso, que también tiene su miga. Primero, en la primera parte tenemos un penalti, pero clarísimo por manos de Giuliano Simeone dentro del área, en un centro de Vinicius. Este penalti, perdonad que os diga, pero aquí yo pararía el vídeo ya y diría hasta luego, no sigo. Porque con esta mano escandalosa, no pitada, ya tengo suficiente para decir que el atraco se perpetró aunque el Madrid pasase la eliminatoria. Es que me da igual. Es que este penalti se pita absolutamente siempre. Siempre. Excepto quizás en la Liga Negreira, que ya todos sabemos lo mugrosa y corrupta que es. Pero fuera de esos escándalos de corrupción arbitral, en la UEFA hasta ahora, esto se tendría que haber pitado siempre. Y ayer justo no se pitó. Pues ya tenemos una clarísima, indiscutible. Creo que ni el más forofo y radical del Frente Atlético podrá discutir que es una mano merecedora de penalti. Pero es que más adelante ocurre otro penalti, esta vez perpetrado por Lenglet, por pisotón a Brahim, que si bien no es tan claro como la mano, por supuesto, que acabamos de ver, es un penalti también de reglamento. Es un penalti que, según me han dicho este año, se está pitando siempre. A mí me han dicho desde todos los frentes que un pisotón dentro del área es penalti. Punto. Y tenemos muchos casos que así nos lo han demostrado hasta ahora, a lo largo de esta temporada, pero sin irme más lejos, me voy al derbi anterior, un derbi de Liga contra
otra vez contra el Atlético de Madrid, en el que nos pitan un pisotón que para mí era irrisorio de Tchouaméni, un pisotón que es involuntario totalmente, se está girando, ni siquiera se da cuenta, y yo creo que incluso ni le llega a pisar, parece que no hay ni contacto, que mientras tiene él el pie elevado, es el jugador del Atlético el que mete su propio pie debajo, aunque suene a chiste, ved las imágenes y parece que es totalmente tal como lo acabo de describir, y aún así el VAR entró para pitar un penalti que a mi juicio era inexplicable, y me explicaron, valga el oxímoron, porque si es inexplicable no se puede explicar, pero me lo explicaron, me dijeron, es que este año, por reglamento, un pisotón dentro del área es penalti. Y yo, pues bueno, pues nada, habrá que aprenderse el reglamento de este año. Y este año da la casualidad de que, pues un mes después, contra el mismo rival, ocurre un penalti, pero mucho más claro, por un pisotón a Brahim que es absolutamente indiscutible. Bueno, parece ser que ese no era el reglamento del año 2025, sino el reglamento a lo mejor del mes. No sé si fue en febrero, pues de febrero, pero no el de marzo. O sea, que esto va cambiando. Como dice mi amigo Richard Dis, criterio fijo variable. Vamos a seguir avanzando, porque es que luego ocurrió otro penalti. Y esta vez el árbitro, Marciniak, sí que lo pitó, ya era muy escandaloso. Fue, a ver si os acordáis, la única acción en la que Mbappé tuvo un poco de espacio por delante. Yo pienso que este tipo de planteamientos del Atlético están muy bien hechos para enfrentarse a un Real Madrid con Vinicius y Mbappé, porque la verdad es que a los dos los deja pues sin ningún tipo de recurso, porque son dos jugadores, especialmente Mbappé, que necesitan esos espacios para lucir al 100%. Y pues no lo pudieron hacer. Vinicius sí se puede crear, gambeteando o haciendo un poco de pues sus recursos de regates. Puede crearse ocasiones sin tener espacios, pero Mbappé lo tiene más difícil, lo necesita. Esos espacios le vienen muy bien y el Atlético no se los da. Pero si bien esto estaba ocurriendo el resto del partido, hasta ese momento, hubo un momento en el que Mbappé tuvo medio hueco, y lo aprovechó y cogió una contra, una galopada en la que parecía incluso de vez en cuando intentar irse para un lado, para el otro, para crearse más hueco todavía, porque es así como él es feliz. Mbappé es feliz con campo por delante, con hierba. Y en ese momento en que lo tuvo, 5 segundos después, provocó un penalti. Pero fue Lenglet el que cuando, sin ya más oposición, porque él era el último hombre, fue a por Mbappé y le derribó sin ninguna intención de ir a por el balón. Y esto lo describe el reglamento claramente. No es solo penalti, es roja, es expulsión clara. Y os lo voy a leer ahora mismo, porque aquí hay una cosa de la propia IFAB que no se puede, discutir. Vamos a leerlo a ver si lo encuentro aquí. La Federación de Arbitraje. Dice, evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol. Cuando un jugador cometa una infracción contra un adversario dentro de su propia área, con la que se evite una ocasión manifiesta de gol del adversario y el árbitro señale tiro penal, o sea, penalti, el infractor solamente será amonestado si con la infracción se pretendía jugar o disputar el balón. En el resto de acciones, por ejemplo, agarrar, tirar, empujar, imposibilidad de jugar el balón, etc., el infractor deberá ser expulsado. Chicos, ya está. De nuevo, pararía el vídeo aquí y diría, vamos a ver, ya está. O sea, no me has pitado el primer penalti, no me has pitado el segundo penalti. Y en este tercero, que sí me lo has pitado porque ya era un escándalo mundial si no lo hacías, no expulsas al Lenglet cuando el reglamento te está obligando, no es interpretable, te está obligando a expulsarle. De nuevo, una acción más en la que, si el árbitro aplica el reglamento y no es parcial como fue, vamos a decir que fue casero, no quiero entrar en conspiraciones, pero por lo menos como mínimo fue casero. Si no hubiera sucedido esto, pues el Atlético jamás habría podido llegar a esa tanda de penaltis a la que ahora voy a adentrarme a ver qué es lo que sucedió, porque mucha gente está muy engañada con esto. Por cierto, Marciniak, que se me había olvidado, ese árbitro tan madridista que antes del partido tenía con el Madrid un historial de 4 victorias para el Madrid en 9 partidos, ahora ya son 4 en 10, un 40% solo, y como complemento, que no está mal siempre complementar las estadísticas, tenía 7 victorias en 8 partidos arbitrados al Atlético de Madrid. Ahora ya son 8 victorias del Atlético en 9 partidos. Bueno, para los que digan que el árbitro era madridista, ahí tienen un dato interesante. Pues ahí estábamos, nuevamente ante el Atlético de Madrid, en una tanda de penaltis, a punto de decidir quién pasaba a la siguiente fase, en este caso a los cuartos de final. Una moneda al aire, porque al final una tanda de penaltis pues,
influye mucho la suerte, en la que se iba a jugar eso, el destino de cada equipo en la competición más importante que hay en el mundo. Una competición en la que el Real Madrid es el rey, entre otras cosas, porque también tiene su dosis de suerte. Pero no suerte arbitral, suerte deportiva, porque en una tanda de penaltis hay que tener suerte para que el rival lo falle o tú lo metas. Y eso fue lo que ocurrió, eso fue lo único que ocurrió en esa tanda. Tanda que, por cierto, aprovecho para repetir que jamás debió tener lugar. Bueno, vamos al lanzamiento de la discordia. Cogía el balón Julián Álvarez, iban perdiendo 1-2 en la tanda y se disponía a empatar a 2. Y conforme dispara, se ve claramente que el balón sale de forma rara. Todos, aquí nadie me va a poder engañar, todos en nuestras casas, madridistas, atléticos, antimadridistas de toda índole, gente neutral, incluso a quien no le guste el fútbol y lo pusiera por pasar el rato, todos vimos que ese balón salió muy raro. Esa trayectoria no era natural. Pero bueno, acabó en gol y parecía ser el 2-2. Se disponía a lanzar, creo que era Valverde, el siguiente penalti, y entonces se vio a Courtois decirle al árbitro, oye, que aquí ha pasado algo raro. Y el árbitro le dice, sí, tranquilo, que ya lo estamos mirando. Y efectivamente, lo que todos sospechábamos, ese balón había golpeado 2 veces, como podéis comprobar perfectamente en esta imagen, en primero una pierna y luego en la otra de Julián, que no se ve de una forma muy manifiesta en directo, por supuesto, es cierto. ¿Que es algo que hay que ver a cámara lenta y desde muy cerca para poder apreciar? Sin duda. Pero que es innegable que ocurre y por lo tanto es gol ilegal, también, ya está. No hay debate, ese gol es ilegal. Tiro libre indirecto. Lo que ocurre es que el tiro libre indirecto pues no se puede dar porque estamos en una tanda de penaltis y por eso lo único que ocurre es gol anulado y que tire el siguiente. Y ya está. Dejaos de historias, de verdad. Hay varias razones por las que se puede ver claramente cómo este penalti era ilegal. Una de ellas, por ejemplo, lo que estoy diciendo, la trayectoria parabólica del balón, absolutamente imposible si solo le hubiera dado con un pie. Si golpeas con la pierna derecha y el balón sale de esa forma parabólica, tu pie tiene 15 dedos. Porque si no, no hay forma. No hay forma de darle ese vuelco al balón. Es imposible. Luego está la reacción del propio Julián. Julián, tanto después de tirar el penalti como mientras lo están anulando, se da cuenta, es plenamente consciente, se le puede ver en la cara, luego lo cuchichea con sus compañeros, él sabe lo que ha pasado. Entonces, está esperando a ver si hay suerte y le conceden el gol, pero por dentro sabe, como ya ha ocurrido en muchas otras ocasiones, que esos goles se anulan. Ese tipo de penalti ya ha ocurrido otras veces y se ha anulado siempre, salvo una vez que yo recuerde ahora mismo, que era en un clásico, un gol del Barça de penalti, pero claro, no podemos olvidar que tenían y seguramente aún tienen a sueldo al jefe arbitral. Entonces, la liga corrupta negreira no sirve como ejemplo. Pero en el resto de competiciones del mundo, un penalti en el que el golpeador, el tirador del penalti, golpea 2 veces el balón, él mismo, antes de que otro lo pueda tocar, pues lo está tirando de forma ilegal y por lo tanto el gol se anula. Punto. Hay otras razones, porque la reacción de Julián o el tiro parabólico pues pueden no ser a lo mejor suficientes para dictaminar que el gol es ilegal. Pero es que hay otras muy claras. La más clara, la más importante, las imágenes. Las imágenes no dejan lugar a dudas si una las ve con detenimiento. Si lo ves claramente, si te acercas al detalle y la ves a cámara lenta, el penalti está mal tirado. Se ve claramente que golpea 2 veces y por tanto debe anularse. Pero es que hay otra herramienta más que no estamos teniendo en cuenta. Estamos pasando por alto que el VAR dispone de tecnología electrónica que en la Champions sí tienen, porque en la Liga no la usamos, pero en la Champions sí, que entre otras cosas sirve para ver si el balón ha entrado o no en la portería con el chip, y también sirve, pues por ejemplo, para ver si el balón ha golpeado o no en un brazo. Cuando las imágenes no dejan claramente si ha golpeado en un brazo o no, o incluso la autoría de un gol, si ha sido alguien que ha rematado y estaba en fuera de juego o no, ahí lo que hay es un chip dentro del balón que percibe todos los contactos que suceden durante el partido. Y eso se puede mirar, no en las imágenes del partido, sino en un registro que queda, un sensor que demuestra cuándo ha habido y no ha habido contacto en el balón. Y eso es lo que estuvieron chequeando en el VAR justo después del lanzamiento del penalti. Vieron ese doble contacto y ya está, gol anulado, no había más que hacer. Pero da igual, da absolutamente igual. Porque la gente no se queda tranquila, la gente sigue queriendo montar una polémica artificial
entre otras cosas para generar interacciones que dan mucho dinerito y luego además pues para alimentar este relato antimadridista que le viene tan bien al régimen. A mí me da igual, a mí me parece bien, cread esa polémica artificial, ese salseo, hablad y llorad lo que queráis, pero creo que no tiene ninguna discusión que el que salió y con mucha diferencia perjudicado ayer fue el Real Madrid y aún así se impuso y logró heroicamente volver a pasar una eliminatoria más y ya veremos lo que ocurre, pero de momento que nos quiten lo bailado. No quiero pasar por alto tampoco las reacciones de los medios de manipulación, los medios deportivos de este país y de otros países también, que voy a pasar de forma rápida por encima de ellos para ver qué es lo que dijeron tras este partido. Por favor, no os lo perdáis porque es pues para por lo menos echarse unas risas. En España ya sabemos que hay dos medios que la gente percibe como madridistas, que son el Marca y el AS. Vamos a ver sus portadas, pues porque seguramente, como madridistas que son, han reflejado todo este atraco que acabo de relatar pues en su portada, para que se pueda ver cómo el Madrid pasó heroicamente pese al intento arbitral de que no sucediera esto. Vamos a ver, aquí tenemos la portada del AS. Bueno, una portada supervivientes, una portada en la que sale ahí pues Rüdiger celebrando eufórico ese lanzamiento final. Hay que recordar que este tío ya tiró el último penalti en la tanda contra el City el año pasado. Está loco, está un poco loco, pero bueno, le queremos así. Y dice el Madrid se clasifica en la tanda de penaltis tras un duelo dramático. El VAR invalidó el lanzamiento de Julián por un doble toque que Simeone discute. Que levante la mano el que lo vio. El Atlético marcó a los 28 segundos y Vinicius falló una pena máxima. El Arsenal, rival blanco. Y ya está. Se lo ventilan así. Ni de la mano de Giuliano Simeone, ni del pisotón del Lenglet, ni de la roja perdonada al Lenglet después. Nada. Eso sí, polémica porque hubo un lanzamiento en el que Simeone no vio. No sé si os dais cuenta, pero vamos a ver por si acaso a lo mejor nos ha quedado claro la portada del Marca. ¿De qué va esto? Aquí la tenemos, también Rüdiger en otro plano, celebrando ese lanzamiento que nos daba el pase a cuartos. Agónico. El Madrid se clasifica tras una tanda de penaltis dramática en la que el VAR anuló a Julián su disparo. Desenlace cruel con un Atlético que tuvo bajo control el partido y se desinfló en la prórroga. Vinicius falló un penalti, sigue el pleno blanco en los derbis europeos, 6 de 6. Pues casi un calco de la otra. Marca y AS de nuevo, demostrando su incorregible madridismo. Pero es que hay una cosa que no sé si habéis visto, los que leáis el AS seguramente sí, yo no lo suelo leer, pero hay cosas que acaban llegándote y son de risa. Y es el exdirector del AS que todos conoceréis, Alfredo Relaño, rabiando un poquito más, si cabe, que el resto. Y demostrándonoslo en una columna infame, que aquí voy a proceder a leeros, espero no aburriros, pero es que me parece imperdible. Y creo que muchos de vosotros seguramente habréis leído el titular y no habréis entendido de qué va. A mí me pasó lo mismo y por eso entré y di clic. Seguramente ese era su propósito, para leer esta esperpéntica columna que este señor, que ya empieza a chochear, nos regaló ayer. Vamos a ver. Dice, el sexador de pollos irrumpió en la fiesta. ¿De qué estará hablando este tío? Yo pensé en Luis Aragonés. Dije, me acuerdo de aquel comentario que hizo Luis Aragonés en su momento del sexador de pollos. Pues no tiene nada que ver. Una eliminatoria tremenda de rivalidad local con el precedente de 2 finales entre los contendientes. Pleno de estrellas sobre el campo. Con más de 30 jugadores vaciándose sobre el césped, 75.000 personas en la grada y millones en la tele. Se resolvió de una forma absurda. Empezamos ya fuerte. En su penalti de la tanda, Julián Álvarez le resbaló el pie de apoyo. Pese a lo cual, el tiro no se le fue alto, pero casi. Gol, pues. Pero el sexador de pollos emboscador en la Sarabor salió a hacer un quite de adorno y descubrió que el pie resbalado también había tocado el balón. Avisó al árbitro y lo anuló por doble toque. Una gracieta del VAR. Una gracieta para él. Luego sigue diciendo memeces y acaba con otro párrafo en el que dice: nada que objetar al Madrid, que ha peleado en condiciones difíciles contra un excelente equipo. Y a falta de brillantez en sus mejores hombres, Mbappé solo hizo una jugada, la del penalti, este tío aprovecha siempre, para malmeter, supo luchar por su suerte en condiciones difíciles. Y aquí viene algo, bueno, ya para enmarcar, quien se lo quiera aprender de memoria lo puede hacer para dejar
luego el listón alto ante una chica a la que quiera conquistar, esto seguro que la va a engatusar. Aquí viene. Es que este tío, de verdad, a mí se me desliza una lágrima siempre que le consigo leer una columna de estas. Es histórico. Pero el aficionado telúrico que uno lleva dentro se resiente al ver que una eliminatoria gigante se pueda resolver por la interpretación a la tremenda de unanimidad. Por otra parte, difícil de percibir tras las repeticiones que nos ofrecieron. La gracia del fútbol no está en poner a un señor en una sala brumosa a buscar cagadas de mosca a cámara lenta, sino en la pugna noble sobre el campo. Por favor, no me digáis que no es para aplaudir. En fin, este hombre lo está pasando muy mal, hay que ser comprensivos, y yo creo que lo que merece es atención y de un especialista, además. Pero bueno, lo que nos importa es que al final todo salió bien, el Real Madrid acabó celebrando, alguno incluso más de lo que tocaba, y por aquí vemos, por ejemplo, a Bellingham, que está loco, rematando una botella que le lanzan durante la celebración, rematando de cabeza, que vete a saber lo que podría haberle pasado. En fin, bueno, da igual, en este tipo de situaciones no se les puede pedir cordura a ellos, porque el fútbol al final pues es un elemento en el que la cordura precisamente no es lo que más abunda, y sobre todo si estamos hablando del Real Madrid. El Real Madrid suele ser un disparate, pero para bien, que bendito disparate. Sobre todo cuando jugamos la Champions, nos aporta esa dosis de locura que para la vida es necesaria. Yo pienso que cosas como la del tuit que puso Vinicius respondiendo a la afición del Atlético de Madrid son parte del fútbol. Por mucho que le intenten llamar provocador por esto, no tiene ningún sentido. Si Vinicius responde es porque le insultan y no es al revés. No le insultan porque responda. Es que no tiene ningún tipo de sentido que le insulten porque responda, porque ¿a qué está respondiendo entonces? Si no le han insultado antes. A él le insultan, le provocan y él acaba respondiendo, y de forma además muy sutil. Este año sí, pues no. Este año no. Y poco más hay que hablar realmente. Luego aparte habría que decir que le leí a Pepe Herrero, mi amigo Pepe Herrero también, un comentario muy acertado en Twitter diciendo que para todos aquellos que hablan de que Ancelotti pues no cuenta con la cantera o no consigue que la cantera nos aporte cosas importantes, teníamos ya un ex canterano como Juanfran, que nos había aportado sin duda una ilusión muy grande en aquella tanda que todos recordaréis. Pues ahora tenemos a otro ex canterano como Llorente, aportándonos de forma muy similar, con otro nuevo palo, una nueva alegría, en una nueva tanda ante el mismo rival y en la misma competición. Desde luego, Ancelotti a la cantera le da importancia. Y sin más, hasta aquí. Solo quiero añadir que lloran, rabian, bailan, luego cabalgamos. A la Madrid y nada más.